Qué bueno que usted pues sigue sintonizando este que es su programa Esto es Excelencia. Hoy con un tema interesantísimo. Yo sé que usted le está dando seguimiento a los temas que tratamos aquí y a cada segmento que este programa pues ha venido desarrollando en estos últimos días. Hoy vamos a tener un segmento que yo sé que mucho le va a ser de interés: apacentando conciencia. Apacentando conciencia. Yo sé que parece como un doble sentido, ¿verdad que sí? Pero no se preocupe, que vamos a ver en este tema que tenemos hoy, que es sobre un tema tanto teológico como científico. El tema que tenemos es ¿por qué Dios vela por la ciencia? Y yo sé que esto ha sido tema de discusión a través de mucho tiempo. Mucha gente ha tildado la ciencia de una forma quizás contraria a la fe. Muchos quizás ven la fe como una forma de no tener necesidad de conocer de ciencia. Sin embargo, en la Biblia nos vamos a encontrar que tanto la fe como la ciencia sí van de la mano, sí pueden converger en nuestra creencia, en nuestra vida cristiana y en los conocimientos que Dios quiere para nosotros. Dios es un Dios excelente, Dios es un Dios diseñador, y como diseñador, pues Dios maneja lo que es la ciencia. Porque para ser diseñador hay que tener conocimiento. Y para establecer esa sabiduría perfecta de Dios también la ciencia influye en ella. Y eso es lo que ha demostrado todo lo que el hombre ha descubierto y todos los avances que el hombre ha logrado en esta etapa que llevamos de historia aquí en la Tierra. La gente a veces confunde la tecnología con la ciencia. Sin embargo, la ciencia es la que da lugar a las nuevas tecnologías. Muchas de las cosas que usted quizás ignora se desprenden de la ciencia. Y de todo eso nosotros vamos a hablar en el día de hoy con estos compañeros míos que son muy especiales. Cuando nosotros hablamos de la ciencia tenemos que hablar de un conjunto de conocimientos sistemáticos, comprobables, que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Eso es la ciencia, en el sentido que uno puede describirla a nivel humano. Pero vamos a ver qué dice Dios, qué dice la Biblia. ¿Qué es la ciencia para Dios y cómo Dios se la muestra al hombre? Y cómo es importante para nuestra vida tener un poquito de ese conocimiento que Dios nos brinda. Hoy, como siempre, me acompaña mi hermano Carlos Veloz, también mi hermano Johnny Alejandro de Sena, que ustedes ya lo conocen con esas profundidades que ellos establecen en estos conocimientos teológicos, bíblicos, apologéticos y demás. Así que así empezamos. Esto es Excelencia. Esto es excelencia, Carlos. Nuevamente complacido, ¿verdad?, de poder compartir distintos temas que pueden ser de interés para los hermanos y que esperamos sea de edificación y que sea el Señor, como siempre, que nos dirija, y principalmente en un tema que sí es como un tema controversial, porque hay muchos hermanos que entienden que la ciencia es enemiga de la fe. Así es. Cuando la ciencia y la fe van de la mano. ¿Por qué? Porque el Dios de la ciencia es el Dios de la creación. Es el Dios que nos dio conocimiento, que nos dio conciencia, que nos dio la vida. Él es el dueño de todas las cosas. La Biblia dice en un texto que es un texto muy rico para nosotros poder profundizar, precisamente en esos consejos que Dios nos da a través de la revelación de sus profetas. El texto de Proverbios capítulo 2 dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Es decir, miren esto. Escucha eso. Tremendo. Dios es el que da la sabiduría. Sí. Y el conocimiento y el entendimiento brotan de la palabra de Dios. Cuando dicen que brota de sus labios, es todo lo que sale de la boca del Señor. Jesucristo dijo en el desierto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es pleno conocimiento, es vamos a decir, el desarrollo correcto para el entendimiento de todas las cosas en la sabiduría de Dios, en la eternidad de Dios. Así es. El hombre que no está con Cristo, aún sea científico, no tiene una ciencia correcta. Pero el hombre que hace ciencia y está con Cristo entiende el devenir de la naturaleza, entiende hasta cierto nivel las profundidades y los insondables conocimientos de Dios, hasta cierto nivel, hasta donde Dios nos permite tener ese conocimiento. Porque como dice la Biblia también, ¿quién conoce la mente de Dios? Nadie la conoce. Pero Dios nos permite entender desde su creación, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que de lo que de Dios se conoce, Él no lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta?
escudriñando primeramente las Escrituras y a partir de ahí, como base, entonces poder hacer ciencia, poder entender la naturaleza, poder reconocer ese gran poder de nuestro Señor en todo lo creado. Así es. Dice un gran sabio que poca ciencia te puede apartar de Dios. Ay, sí. Pero mucha ciencia te regresa a Dios. Luis Pasteur. Sí. Luis Pasteur. Amén. Bien, excelente, hermanos, excelente. Le doy gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos brinda de estar aquí. ¿Y por qué Dios vela por la ciencia? Nosotros los seres humanos, a través del tiempo, la historia, nos hemos querido apartar de lo que es la revelación de Dios, porque la ciencia es revelación de Dios. Dios nos enseña su revelación también a través de la ciencia, porque en el libro de Génesis dice que Él lo creó todo y Él va dando detalles de cómo Él lo hizo. El primero que habló de ciencia fue Dios. El primero que mostró y estableció la ciencia, claro que sí, fue Dios. Amén. Y no vamos a entrar en esa profundidad porque el tema seguiría muy profundo, no es el tema en sí. Pero algo que yo quiero resaltar en este momento es esa negatividad del mundo o de las personas, principalmente de las iglesias, que no quieren aprender, no quieren estudiar, no se quieren preparar. Y yo tengo unos datos, hermano, tremendo. En el Reino Unido, hace un tiempo salió un estudio, se hizo desde el 2011 hasta el 2021. Un estudio donde revela que el 167% de las personas en el Reino Unido, o mejor dicho, la iglesia satánica en el Reino Unido ha crecido un 167%. La iglesia satánica, un 167%. Cuando los investigadores se preguntaron ¿y qué pasó? ¿Y qué es lo que ha pasado? Un lugar tradicionalmente cristiano, que la iglesia la iglesia satánica haya tenido un crecimiento tan grande, salieron nuevamente a preguntar a las calles qué había pasado. Se toparon con la sorpresa de que la mayoría de las personas que se habían desviado eran jóvenes. Y cuando le preguntaron a esos jóvenes que por qué ellos se habían desviado de su creencia tradicional, los jóvenes respondieron que era porque la iglesia cristiana, en este caso, se había quedado en el tiempo. No se había preparado para tener respuestas a las respuestas que normalmente, comúnmente, a través, ¿verdad?, del tiempo, los jóvenes van teniendo. Porque los jóvenes de hace 50 años no tenían las mismas inquietudes que los jóvenes de hace 40 años y así sucesivamente. O sea, las inquietudes van creciendo y cambiando de acuerdo al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes decían que la iglesia cristiana se había quedado en el tiempo y no tenían nada que ofrecer porque no tenían respuestas a sus incógnitas, a sus necesidades. Y eso fue algo tremendo, hermano, tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú como iglesia no tienes una respuesta científica o no tienes una respuesta a una necesidad de alguien, esa persona va a salir a buscarla a otro lugar. Claro que sí. Entonces, en este caso, la iglesia satánica, de una manera sagaz, le ha ofertado a las personas y le ha vendido la idea de que no, prepárate, estudia, haz lo que tú quieras, nosotros te apoyamos en esto, y las personas se la han comprado, y por eso ha habido un crecimiento tan grande en la iglesia satánica en esos lugares del planeta. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas no entienden que Dios es el creador de todas las cosas. Es así. Y que si hoy usted conoce de biología, es porque Dios fue el primero que estableció un sistema o las leyes biológicas. Claro. Si usted conoce de genética en este momento, es porque Dios estableció cuando dijo que la tierra produzca hierba con sus semillas, y que esas semillas serían tendría que pasar la herencia, tenía que pasar la información genética. Amén. Si usted conoce de todo eso, es porque fue Dios que lo estableció primero. Claro que sí, así es. Tú sabes que ello hay un problema, y es con un texto bíblico de 1 de Timoteo 6:20, que allí habla de la falsamente llamada ciencia.
Sabe que hay unos temas en la Biblia que tocan el punto de la ciencia, el punto de la filosofía y otros puntos, y eso ha creado una falsa teología sobre estos temas. Porque entonces muchos se abrazan de esos textos bíblicos y hacen lo que se llama una exégesis, que no es una exégesis, sino todo lo contrario, y entonces empiezan a poner a interpretar y decir cosas que no es lo que la Biblia quiere decir. Porque cuando habla de la falsamente llamada ciencia, se refiere a esos que tienen conocimiento científico, pero no reconocen a Dios. Entonces establecen su conocimiento por encima de Dios, y eso es una falsa ciencia. Porque la verdadera ciencia es conocer a Dios. Sí. Incluso la salvación, dice la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y conocer es un sinónimo de lo que estamos definiendo como ciencia. Entonces, por eso la conciencia, que es el conocimiento integrado, incíntrico, con el que tiene todo ser humano en el mundo, por lo cual la moralidad es universal, por lo cual el querer adorar a algo es algo universal, todo el mundo tiene un vacío y una necesidad, porque fue creado bajo esas condiciones por un ser que es un diseñador perfecto, o sea, en perfección. Entonces la perfección se demuestra con la ciencia, porque cuando se comprueba, porque hay dos ciencias, hay una que comprueba y hay una a nivel bíblico que no es que comprueba, sino que dice para qué es, le da el sentido. Así es. Y por eso el problema que tienen muchos científicos, por ejemplo, con el caso del universo. ¿Cuántos años se tiene discutiendo el origen del universo? Para lo que llevan anotaciones sobre los científicos, por ejemplo. Y todavía no se llega a una teoría unificada. La que más se ha aceptado es el Big Bang. Y esta habla de un principio. Pero ¿qué decía, por ejemplo, Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño? Stephen Hawking decía que antes de existir el universo no había tiempo. Y que por lo tanto no podía crearse el universo si antes no había tiempo. Pero él desconoce la ciencia de Dios. Él desconoce que Dios es sempiterno. Él desconoce que Dios no vive en el tiempo cronos, el tiempo humano, que viene de esa línea griega de las edades y de esa cronología que nosotros llevamos, que no es lo mismo en la revelación científica que da la palabra. Y entonces por eso es que Hebreo, capítulo 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que usted decía del Génesis. Ahí vienen todos los principios de las leyes físicas y de las constantes de las leyes físicas. Pero también vienen los principios incluso hasta de la física cuántica, que es algo que nadie entiende. Así es. Porque cuando te dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entra a ese campo, que quizás sea profundo para tratarlo. Pero lo que estamos diciendo es, para el que tiene conocimiento de ciencia, que la ciencia no está divorciada de la teología, ni mucho menos de Dios, y mucho menos de la religión. Porque el conocimiento que Dios le da a la religión a través de los dones es un conocimiento científico también. Así es. Y lo establece la Biblia, incluso con don de ciencia, de conocimiento y de sabiduría. Claro. La Biblia lo establece. Que Dios llenaba a hombre con espíritu de sabiduría y de ciencia para hacer incluso obras de arte. Eso es ciencia. Claro. Porque hay que tener un cálculo y unas condiciones para hacer eso. Y hay una serie de cosas que se han venido pues tergiversando. Y por eso la gente como que repudia la ciencia, y cuando alguien es muy filósofo, muy científico, muy qué sé yo, entonces no lo ven como que puede ser cristiano, sino como un ateo. Y se ha querido vender que los científicos todos son ateos. Y también eso es una falacia, porque no es así. Grandes científicos y los que han establecido grandes cambios incluso en toda la historia de la humanidad han sido creyentes, muchos de ellos. Y podemos citar muchísimos. El ejemplo, por ejemplo, de Galileo Galilei. Galileo Galilei tuvo muchísimos problemas y es muy conocido por hablar del centro del universo, quién era o quién no era, o si la Tierra se movía o no, si era redonda, etcétera, un sinnúmero de situaciones que era refutada por la iglesia. Pero ¿qué dice Galileo Galilei? Yo lo quiero citar porque hasta lo escribí. Galileo Galilei dice, si Dios nos ha dado a nosotros sentido, razón e intelecto, entonces ¿cómo va a ser que Él no va a permitir que nosotros lo utilicemos? O sea, que Él nos va a llevar a nosotros a renunciar a eso. Cuando Él nos ha dado a nosotros inteligencia, intelecto, conocimiento, y a su imagen y semejanza nos ha hecho. Y si Dios es el Dios de la ciencia, el Dios del conocimiento, el Dios que hace y realiza el diseño perfecto, y que todavía lo que el hombre no entiende, Dios lo sigue revelando hoy día, lo que los científicos no han podido entender. Así es. Dios lo sigue revelando. Claro. Entonces, ¿por qué Dios vela por la ciencia? Porque Dios es un Dios de conocimiento, es un Dios perfecto, es un Dios de sabiduría. Así es. Y esos temas son necesarios en la iglesia, por lo que decía Johnny. Gente que no quiere estudiar, gente que no quiere prepararse, gente que entiende que la filosofía es del diablo, gente que entiende que si estudia biología, química, eso no es de Dios. Eso no es así. Son ciencias
que se pueden establecer incluso para ayudar a las personas. Yo hablaba de los cambios que tiene la sociedad y la humanidad y las mejorías que hemos tenido a través de muchísimos avances científicos tecnológicos. Hoy en día, incluso lo que estamos utilizando hoy, viene por la ciencia. Así es. Estos medios de comunicación. Mira, lo que tú dices es tan cierto y es muy importante que los hermanos entiendan esa parte, porque el cristianismo, sobre la base de una ciencia correcta, claro, una ciencia sana, pegada al conocimiento de que Dios es el creador de todas las cosas, Dios por amor envió a su Hijo, y hay un universo existiendo que aún nosotros estamos en una condición de pecado y hemos corrompido el sistema, ¿verdad? Por ese evento que se dio en el Jardín del Edén. ¿Te puedo hacer un paréntesis, Sí, Carlos? sí, adelante. Tú sabes que ahí es donde yo hablo de la unificación de la fe con la ciencia. Pero claro, Que es lo que tú dices. claro. Cuando yo tengo fe, yo creo en el Dios de la ciencia. Es Sí. que se ve, Claro. mira, ¿por qué lo que tú dices es importante? Porque el apóstol Pablo, cuando dice que lo que de Dios se conoce, Él se lo manifestó, estaba hablando de un conocimiento general, Así es. donde es inevitable que el ser humano no pueda ver la grandeza De su creador. de la creación, y Claro. que viene de algo trascendental. Viene de algo trascendental porque recuerda, mira, no hay ninguna civilización redactada en la historia de la humanidad que se haya formado desde el ateísmo, por ejemplo. Tú no vas a encontrar No. ninguna cultura que diga nosotros todos somos ateos, No. nosotros entendemos que venimos de la nada, del azar, de la casualidad, No. o sea, cosas que son inverosímiles e Así es. irracionales. Así es. Claro. Todo ser humano en su conciencia, cuando ve la magnificencia de todo lo que le rodea, lo primero que se pregunta es: ¿quién nos creó? ¿De dónde venimos? Claro. Hay alguien por encima de nosotros. Y como estamos en una naturaleza corrompida, siempre nos vamos a que hay múltiples dioses, Sí. e incluso a viciar el concepto científico. La civilización que dio cabida y fundamento a los procedimientos científicos es la civilización que reconoció el cristianismo. Así es. Es decir, mencionaron a Pasteur, Sí. a Pascal también, ¿verdad? Sí, claro. Que también utilizó esa frase. Claro. Mencionaste también ahí a Galileo Galilei, Sí. pero ahí está Isaac Newton, Sí. ahí está Francis Bacon, o sea, una serie de Claro. hombres de fe que entendían que todo lo creado viene de Dios y que a partir de ahí Dios nos ha dado esto para que conozcamos cómo funciona lo que Él nos dio. Así Así es. Porque al primero que Dios le dijo, ponle nombre a los animales. Eso es taxonomía. Eso es Taxonómico, biología. claro. Ponle Principio nombre a los taxonómico. animales, come de la fruta. Sí. Me imagino que le puso nombre a la fruta. Fue Sí. Adán. Claro. O sea, él le puso a Adán tarea científica. Claro que sí. Adán fue el primer científico de la historia. Claro Así que es, sí. así Lo es. que pasa es que Adán se quiso pasar de ciencia y entonces cayó en el engaño de la mala ciencia. De la falsa De la ciencia. falsa ciencia que le trajo la serpiente antigua. Con una falsa interpretación científica de la palabra. Sí, Por sí. llevarse de Eva. ¿Quién lo mandó a llevarse de Eva? Así es. ¿Para qué se llevó de Eva? Entonces, es así. Entonces, la ciencia correcta es aquella que nos hace entender que Dios es el dador de esa ciencia. Así es. Pero la ciencia correcta no la tienen todos los científicos, lamentablemente. No, no. Así es. La tienen aquellos que han reconocido a Dios, Así se es. han humillado y le han dado gracias a Dios y le han glorificado en todo lo que existe. Y cuando entran a un laboratorio, ellos dicen: lo que yo voy a hacer está hecho y voy a conocer porque ya Dios lo dio. Así es. Así Y es. ese interés de mi conocimiento viene porque eso lo puso Dios en mí. Y yo cierro con esto para escucharlo a ustedes, hermanos. Los hombres premios Nobel de ciencia que han aportado a la humanidad en más de un 87% son cristianos. Así son es. nuestros hermanos en Cristo. Así es. Y en un gran porcentaje judío. Sí. Es uno de los países que más premios No, Nobel, los que judíos más tienen- premios Nobel Los tienen. judíos tienen un 10%, pero ese 10% es de peso. ¿Es de peso? Es de peso, o sea, un 87 es de cristianos. Sí. Así O es. sea, los judíos lo queremos, el amor de Cristo, pero eso es de los cristianos. O sea, Así la es. ciencia, el método científico nació con los cristianos. Así es. Y el avance tecnológico fue gracias
primeramente a Dios, que es el que guía a la iglesia, Así y es. luego esos hombres que dijeron, se acabó ya la Inquisición, se acabó la presión académica, claro. se acabaron que los jesuitas nos prohíban a nosotros a poder conocer la naturaleza. Ya podemos ir a las escrituras. Sí. Y las escrituras que nos dicen que hagamos ciencia. Es la Claro. palabra de Dios que dice. Bueno, Claro. Daniel habla, la ciencia aumentará. Claro. Aumentará. Y el profeta Daniel es el que dice que la ciencia viene de Dios. Claro. Entonces, eso es un punto interesante. Y los hermanos tienen que entender que mientras más nos capacitemos, pero primeramente desde la palabra de Dios y luego entendiendo lo que Dios nos dio, más preparados estaremos para hacer una defensa del Evangelio. Así es. Así es. No entiendo cómo es, hermano, que teniendo nosotros el libro de ciencia más grande que la humanidad ha tenido y que la historia tendrá, De conocimiento de conocimiento general, Claro. nosotros tengamos que vivir, vamos a decir, en este mover de motivación a los hermanos para que se preparen, hermanos, y estudien la palabra, estudien la Biblia. La Biblia no dice que Dios colocó la tierra y la suspendió. No es la Biblia que dice, el libro de Job. Sí, y pero cuelga sobre la nada. y cuelga sobre la nada. Pero la misma Son Biblia, principios científicos. Cuando los griegos pensaban que la Que tierra está- la agarraba atrás, sí, y los hindúes exactamente. creían que estaba arriba de de una una tortuga. O encima de un elefante. De un elefante. Amén. Y la Biblia no es que dice, la palabra de Dios, que Dios puso las lumbreras, o sea, colocó el sol en un lugar, Claro. colocó la luna en otro lugar, pero ¿qué pasa? Que Dios había colocado la tierra ya, Claro. antes de colocar el sol, antes de colocar la luna, pero lo que Dios hizo fue un cálculo geométrico, hermano, y eso es ciencia. Y astronómico. Cuando tú buscas qué es la geometría, es la rama de la matemática que estudia las distancias de los objetos. Amén. Entre uno Eso y es otro. ciencia. Así es. Entre uno y otro. ¿Cuál es esa distancia entre uno y otro? Eso es Y geometría. la distancia correcta en el Correcta, caso del Sol a la Tierra, correcta, etcétera. Correcta. Hay que explicar. Correcta. Luego vamos a explicar el Génesis. Porque Eso Exactamente. viene, Entonces, está es una pautado. distancia correcta para que la luna pueda ejercer la presión que ejerce sobre la Tierra. Tenía que tener una distancia correcta en cuanto al Sol, Sí. pero en cuanto a la Tierra también. O sea, que no fue que explotó algo y vino y se puso ahí por casualidad. Por casualidad. Por casualidad. azar. Entonces, Dios nos está enseñando. La biología es el estudio de los seres vivos. Claro. Su condición, su proceso y todas esas cosas. Dios estableció. La Biblia dice en el libro de Juan que en el principio en él estaba la vida. Él era la luz. Y en el principio en la luz estaba en él. Y la luz era la luz de los hombres. Así es. Pero el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo le dice a los atenienses, ese Dios, el cual ustedes no le tienen nombre, ese Dios es el creador de todas las cosas, todo lo que ustedes puedan ver, A ese fue, vengo a predicar. fue ese Dios, y a ese yo vengo a predicarle. Ahora, yo le voy a decir una cosa, ¿tú sabes qué? No solamente hizo todas las cosas, sino que a todo lo que él hizo, le dio vida. Así es. Claro. ¿Entiendes? Entonces, él está estableciendo ciencia. Y no sé, pero hermano, no entiendo por qué es tan difícil armonizar esas dos cosas. Hay gente que ha vendido eso, se ha establecido hasta el día de hoy en muchos lugares que la fe y la ciencia están divorciadas. Yo sigo diciendo que no. El hermano Carlos hablaba ahorita de ese texto de Romano, donde habla de que toda la creación también da testimonio de su creador, Así que las es. cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas Y hechas. Salmos también. Claro, Los cielos cuentan la claro, gloria. y el gloria, firmamento la anuncia gloria. la obra de sus manos. Así Entonces, es. ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está dando un dato científico, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque todo lo creado da testimonio, pero ¿cómo? Como una planta, un árbol me habla, como una piedra, como un mineral me habla. ¿Cómo da testimonio de Dios? Fácil, cuando yo lo estudio, con la capacidad que Dios me ha dado del conocimiento científico, yo puedo establecer en ella lo que es y lo que la compone. Y entonces puedo ver la majestad del que la creó y la gloria del que la creó. Así es. Entonces, ese es el dato Sí. esencial e importante realmente, es ese. Entonces, eso es lo que Dios hace. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Por ejemplo, con los filósofos presocráticos. ¿Qué era lo que ellos querían? Saber la composición de las cosas para saber de dónde venían el origen, y nunca llegaron a ninguna conclusión como la tenemos hoy día. Luego los
los filósofos clásicos que establecieron entonces el nivel de esa creencia metafísica ya más elevada, del nivel del conocimiento entonces ya de la razón de ser de las cosas, y vienen discusiones como la que tenemos todavía hoy en día sobre muchísimos temas filosóficos, pero hay gente que también ha caído encima de la filosofía. Hay quienes dicen que la filosofía es una ciencia, hay otros que lo reniegan. Yo creo que es sabiduría y que es un don de Dios. Ahora, yo creo que la ciencia se involucra más en la comprobación de cosas. Por eso hay datos científicos que la Biblia comprueba y que la Biblia lo corrobora, y que por lo tanto yo no sé por qué se quiere dividir la fe de la ciencia. Y yo hablaba de principios, por ejemplo, cuánticos. Cuando se empieza el estudio de la luz, que es muy mencionada en la Biblia, incluso el mismo Jesús dice que es la luz. La luz tiene una connotación cuántica, de donde empieza el estudio de la cuántica, incluso por la energía y también por el caso de la luz. Pero cuando vamos allí estamos hablando de cosas invisibles, porque la luz es invisible. Y entonces vamos a la Biblia, que habla de cosas invisibles. Cuando hablamos del átomo, el átomo en su etimología de la palabra lo que significa es invisible, de dónde viene. Entonces, algo que no se ve, pero no significa que no existe. Claro. Es el caso de Dios. Dios es invisible a los humanos, pero Dios existe. Y dice que Dios es luz. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios existe? Él se muestra. ¿Cómo Dios se muestra? De muchísimas maneras, dice la Biblia. Claro. La primera que Dios muestra al hombre es a través de la palabra, porque de la palabra se crea todo. El origen de toda la creación, y esto es un dato científico ignorado. Yo decía ahorita que científicos todavía discuten sobre cómo surge el universo. Sin embargo, vuelvo a Hebreos capítulo 11, dice por la palabra. Y la palabra, como información primaria de la creación, ¿qué es lo que tienen ella? Los datos que establecen la composición de todas las cosas. Así es. Tiene un contenido, tiene un valor. Esa palabra es una vibración de Dios que todavía hoy está comprobado en todo el espectro del universo y de la tierra, que está junto con lo que se llama espacio-tiempo, a través de la parte del electromagnetismo, pues circulando y haciendo cosas y trayendo información. La información que nosotros tenemos, la que transmitimos a través de estas ondas, que no son necesariamente los videos que usted está viendo, son ondas de energía que transmiten esta información y esta imagen, incluso más allá de nuestras palabras, una imagen. Entonces, sí, eso es ciencia, hermano, y eso viene de Dios. Y lo que el hombre está haciendo aquí en la tierra viene por una sabiduría que la da el Señor, que da toda sabiduría y todo don perfecto. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, a un don de palabra de ciencia, la gente cree que esto simplemente es un poder espiritual como normalmente nosotros lo conocemos, lo conceptualizamos. Es un poder de conocimiento también. Y de un conocimiento que puede interpretar y tener revelaciones de palabras incluso que son misterios, como es el origen del universo, que para muchos sigue siendo un misterio. Pero hoy tienen teorías, por ejemplo, que vienen desprendidas de la cuántica, de un multiverso, de varios universos, cuando realmente eso bíblicamente no es comprobable, pero tampoco es comprobable científicamente. Ahí viene la falsamente llamada ciencia, porque no puede comprobarse por la palabra de Dios ni por la Biblia, entonces no puede ser aceptada. Todo lo que se inventen sobre múltiples universos es una falsedad. Hay una película que ganó unos 7 Oscars en estos días, en todas partes. ¿Cómo que se llama? Se me olvida el título. Todos en todas partes, algo así. Porque una persona puede estar en varios universos a la vez con características diferentes. Por ejemplo, Carlos Veloz puede estar aquí siendo un apologista, en otro universo siendo... Pero hay científicos que creen eso. Es lo que te estoy diciendo, claro, que se desprende de unos conocimientos cuánticos por la... eso se llama, ese efecto, la sobreposición, que es cuando puede estar en varios lugares a la vez, que viene desprendido de ese principio de la doble rendija, que es una comprobación científica que se utiliza en la física cuántica, pero que hay cosas que no son comprobables bíblicamente, por lo tanto, eso el hombre no tiene cómo probarlo. Igual que el origen del universo. ¿Por qué? Porque viajar al origen del universo, como se ha querido hacer con los telescopios espaciales, es imposible. No hay forma. ¿Por qué razón? Porque el que creó el universo habita en luz inaccesible. Y si el universo lo creó Dios y él habita en luz inaccesible, ¿quién puede llegar al origen del universo si allí es que está Dios? Es imposible. Entonces yo te aplico una ciencia teológica bíblica comprobable por la Biblia, que la fe la abraza y que son datos científicos que no se pueden refutar. Claro. Mira, hay un punto que es en donde se adolece en la parte de la ciencia, porque Johnny dijo algo muy, muy importante. Y es cómo va creciendo esa animadversión a la fe cristiana. Así es. Porque quieren crear como esa guerra. Una rivalidad. Una rivalidad que es inexistente, sí, sí, en su fundamento, pero que lo promueven en esencia. Porque eso es lo que busca el enemigo, ¿verdad? Sí, el enemigo, claro, de la verdad. Claro. Así es. ¿Verdad? Entonces, y es esa
parte en donde el materialismo, esas ideologías que han secuestrado la academia, que han formado profesores para desacreditar la fe cristiana. Así es. Y cualquier persona que dice que es cristiano y viene con la cosmovisión cristiana y presenta su teología, lo que cree, lo intentan ridiculizar. Sí, sí, Lo sí. intentan ridiculizar con cosas que parten de el fundamento filosófico del naturalismo, del materialismo. Así Sí. es. Porque en realidad donde se da la discusión no es en la parte pragmática de la ciencia, no es en el método científico. O sea, un cristiano entra en un laboratorio y va a hacer ciencia. Claro. Igual que uno que no es Exactamente. cristiano Claro. Y va a hacer ciencia, lo Claro. Los dos van a hacer la misma ciencia. Exactamente. Luego los dos van a presentar sus experimentos, van a presentar sus resultados. Sí. Pero ¿dónde viene la diferencia? ¿Cómo el cristiano interpreta esos datos? Sí. Este orden, esta información que tenemos nosotros acá, vamos a decir matemáticamente, ese proceso en el universo donde las leyes físicas se ven que están organizadas. Esto no pudo ser al azar. Yo interpreto que ese es mi Dios. Ahí está, míralo aquí. Exactamente. Claro, Esto no exacto puede y ser al azar. perfecto. Esto está perfecto. O sea, Claro. si hay una cosa mínimamente disfuncional, algo que se sale de control, no existiéramos en el universo. Exactamente. No existiéramos. No, Entonces, no. ¿cómo lo interpreta la otra persona? No, ahí vienes tú con tu fe. Eso es ridículo. No, la ciencia no puede estar de acuerdo con tu conclusión, porque eso no es una conclusión científica. Ok, dame la tuya, ya que la tuya no es una fe. Lo mío es que la nada organizó todo, esa nada organizó todo y por azar se organizaron matemáticamente las cosas, Sí. y se mantienen todas las cosas organizadas de manera Sí. casual. Y a eso yo le llamo una estupidez. Eso es una fe. Entonces, ¿qué dice el cristiano? Bueno, esa es tu interpretación, pero ¿tú me puedes mostrar eso científicamente? Imposible. Tú puedes ponerme algo fortuito, por azar, por casualidad, donde se organicen. Y si tú quieres hacer un experimento, pon una bomba Sí. en el laboratorio, deja que explote para ver si todos los componentes van a estar organizados. Sí. Muéstramelo. Porque tú estás diciendo que lo mío es irracional, que eso es Claro, una claro, fe. claro. Entonces, como no pueden hacer eso, ahí está el choque entre dos posturas que obviamente son antagónicas, porque Dios nos advirtió en su palabra. Sí. Ahí están las fuerzas del Claro. enemigo, del maligno, Sí. controlando este sistema pecaminoso, Sí. donde también el sistema de pecado tiene sus proponentes, Claro. tiene sus representantes. Claro. Y Sí. Dios también nos sostiene a nosotros para hacer ciencia, que la fe y la ciencia vayan de la mano, el razonamiento científico del cristiano, donde nosotros podemos reconocer el por qué las cosas están establecidas como nosotros la vemos científicamente. Amén. Dios, el Todopoderoso, el ordenador, el legislador, el creador, el gran matemático, Así es. el que Sí. sostiene todas las cosas, para Así es. nosotros es obvio. Así es. Así es, así es. Yo digo, hermano, yo digo. Ahí me vi apologista. Sí, sí, sí. No, hemos entrado, ya hemos entrado un poquito. Están entrando al paso ahí Sí, al hemos entrado apologismo. a la apología. Yo digo, hermanos, si todo parte de una explosión, como es la teoría, ¿verdad? La teoría que es más famosa. La más aceptada La más famosa. Si todo parte de una explosión, de esa gran inflación. sí. Todo partió de una explosión. Pero los científicos ya han comprobado, y todo el mundo sabe, que, por ejemplo, en este caso, la luna está colocada en un lugar específico porque la luna influye no solamente en la presión que le hace a la Tierra para mantener La gravedad, La el sistema gravedad, de el sistema de gravitacional. El movimiento de la sino, marea. Exacto. sino que tiene que ver con las mareas, tiene que ver con las frutas, con los frutos, Claro. con los árboles, tiene Claro. que ver con el proceso. Tiene un porqué. ¿Entiendes? Tiene un porqué. Y es porque está colocada específicamente en el lugar exacto. Así es. Porque todos los científicos saben que si tú colocas la luna más allá, hay un desastre en la Tierra. Si se sale del eje, Si se sale del eje establecido, hay un desastre en la Tierra. Si tú la jalas, tú le tiras una soga Como y en la jalas más para acá, como en la película del exactamente, Todopoderoso. hay un desastre en la Tierra porque no está ahí, no está colocada de una manera al azar. No fue que sucedió una explosión y llegaron hasta ahí y se suspendieron ahí. Ahora,
tantos objetos que hay en el universo, ¿verdad? Que se desprenden y viven viajando, tienen años luz viajando. Porque si la luna es parte de un objeto de eso que explotó, la Tierra también y el Sol y todos los demás planetas, ¿por qué ellos no están viajando a través? No, porque, Sí. porque Dios estableció la ley. Sí, pero digo aquí porque- yo voy a inferir algo. Ellos realmente hay un viaje, porque la expansión Sí. es lo que se ha determinado de que todo el universo pues se está expandiendo. Eso significa que todo lleva un movimiento, Sí, No, todo se mueve en el un universo, movimiento sí. calculado. Pero en orden. Calculado. pero ordenado, claro que está, claro que está. Calculado. Claro que y, está. Y entiende, y pensado. Claro. Lo que yo me refiero Porque- es individual. Porque en un momento, individualmente. Johnny, se establecía la teoría de que el universo era estático y se abrazaron muchos científicos a esto, Sí. hasta que se descubrió que el universo estaba en la expansión, cosa que le chocó, yo siempre he referido a Albert Einstein, le chocó eso porque él entendía que si el universo estaba en expansión, entonces daba lugar a un inicio y a un origen, y por lo tanto cambiaba muchas ecuaciones que ya tenía estipulada él en su mente y en su ciencia. Sí. Entonces, el entender eso no es solamente un dato científico. Lo que pasa es que la Biblia desde el Génesis habla de las expansiones. Y las expansiones lo que significa en traducción es dimensiones. O sea, Y del inicio. claro, es dimensiones. Y cuando Dios divide las expansiones y establece expansiones, está hablando de eso. Ahora, hay que aplicarlo científicamente para entenderlo, porque si los cielos Dios lo divide, está estableciendo diferentes dimensiones de espacios, Claro. con diferentes condiciones y leyes. Las leyes que hay aquí en la Tierra no son las que hay en el espacio. Eso es correcto. El tiempo que nosotros determinamos aquí, que es el tiempo cronos, ese tiempo no existe fuera de la Tierra. Hay otra forma de medir el tiempo, y de ahí es que viene la velocidad de la luz, porque por distancia y movimiento entonces cambia la situación, y no por astros. Aquí la medimos por los astros del Sol y de la Luna y por una serie de rotación y traslación. Claro. Pero de repente nos damos cuenta que eso cambia dependiendo del punto de donde tú te encuentres en la Donde tú te Tierra. encuentres, porque- Y ahí entra la ciencia de Dios para hacerle entender al hombre que no es como el hombre piensa las cosas. Exactamente, ¿por qué? Fíjate, nosotros aquí estamos en República Dominicana. Nosotros estamos regidos por un tiempo, Claro. ¿verdad? Que es el mismo que tú acabas de decir. Pero el que vive en Europa, un país de Europa, 6 horas, 7 de tiene diferencia. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y el astronauta que está allá en una estación espacial? Años luz. Esa es su medida. Pero por encima de ese astronauta hay un ser. Claro. ¿Me estás entendiendo? Por encima de él hay uno, Así es. men, que no lo mide el tiempo. La verdad que Dios, como establecemos los cristianos, está fuera del espacio-tiempo. Exacto. Por tanto, Exactamente. el tiempo que como dimensión nos rige a nosotros, no lo rige. No lo rige. Que Él es el realmente, creador. el cronómetro que nosotros tenemos, eso no existe, es abstracto. Realmente. Claro. Es abstracto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros concebimos el tiempo, lo concebimos desde un punto de vista que no es el real. El real concepto del tiempo es una dimensión, espacio, tiempo juntos. Espacio O sea, y tiempo juntos, que claro. no es tiempo. Tiene que ver con acontecimientos, que es muy diferente. Si los acontecimientos no se dan, el tiempo no sucede. Acción y sucede. movimiento. Exacto. Acción y Entonces por ahí es que el hombre, como es una magnitud física que se puede medir, en pasado, presente y futuro lo establecemos, pero al final, cuando no hay ningún tipo de movimiento, estamos en un presente estático, que es el tiempo que medía, por ejemplo, Planck, que fue el creador o el que inició uno de los principales Padre de la cuántica. de la física cuántica, que incluso ganó un premio Nobel, creo que en el 1924 por allá, por sus estudios de cuántica. Y este hombre hablaba de un tiempo antes del tiempo. ¿Cómo es eso? Bueno, antes de que tú puedas medir la primera milésima de segundo, ¿qué hay ahí? O sea, ¿cómo se mide eso? Era un tiempo estático. ¿Qué es eso? Una fotografía. Es como decir, estamos aquí y el video que las personas están viendo es una composición fotográfica. Cuando usted va a la ciencia y usted va a establecer un video, por eso el video puede retroceder y usted ve que usted camina hacia atrás en el video, porque son composiciones fotográficas, una foto sobre otra, pero eso es un tiempo, que es un tiempo presente eterno. En la Biblia se establece así. ¿Qué es ese tiempo presente eterno? El tiempo en que vivimos en Dios, donde el tiempo cronos no existe. Ahora, ¿cuándo existe el tiempo cronos? Cuando Dios le da el movimiento y Dios le da la vida a las cosas. Entonces empieza a haber un acontecimiento que crea en la percepción en nosotros de un pasado y de un futuro. Pero ¿qué pasa? Cuando usted va a los científicos, ¿cómo concebía, por ejemplo, Isaac Newton el tiempo? Como absoluto. ¿Cómo lo consideraba Albert Einstein? Como relativo. ¿Cómo lo consideraba Galileo Galilei y otros? Como un tiempo único
donde se unificaba todo en un mismo acontecimiento. Sin embargo, la cuántica establece que no se puede ni viajar al pasado ni al futuro. ¿Y qué es eso? Un tiempo presente único. Simple y llanamente, lo que pasa es que usted no puede percibir lo que acontece a años luz o lo que puede suceder a kilómetros de distancia, pero es un solo tiempo y todo existe en un mismo momento. Ahora, eso es profundidad de ciencia. Ahí hay que entrar a un concepto científico profundo y ahí es donde a la gente no le gusta estudiar ciencia, porque entonces empieza a no entender la cuántica y a quemar neuronas. No, porque ya ahí, eso sería parte de los dones que Dios le da a cada hermano, porque hay hermanos que dicen no me llama la ciencia, me llama quizás otra área, así se es, respeta, así es. Pero hay hermanos, ¿verdad?, jóvenes brillantes que salen de las iglesias claro, y son grandes ingenieros, sí, arquitectos, claro, bioquímicos, que se aplica a la ciencia. Todo eso es ciencia. Así es. Yo insisto, como la ciencia es un proceso metódico, es una metodología. Cuando un cristiano está poniendo a disposición el talento que Dios le da para salvar la vida, siendo médico de una persona, Dios le pone eso en su corazón. Así es. Un ingeniero, cuando está desarrollando, que si es de sistema, está desarrollando un software, eso viene de Dios. Todo viene de Dios. El problema es la aplicación. El problema es el mal uso que le demos. Así es. Si el hombre ha hecho cosas buenas delante de Dios a través de ese conocimiento que Dios le ha permitido tener, la ciencia, pero el pecado en esos hombres que aún no han reconocido a Jesucristo han creado grandes catástrofes y barbaridades con esa tecnología armamentista, la creación de procesos catastróficos como la separación atómica, la manipulación atómica, de ahí salió las modificaciones genéticas. Exacto. O sea, no podemos culpar a la ciencia, porque si culpamos a la ciencia, estaríamos culpando al creador de la estamos ciencia. en un error. No podemos divorciar la ciencia de la fe, porque entonces, aunque nosotros vivimos por fe y para fe, eso lo dice la Biblia, la ciencia no tiene que ver con eso, pero la fe que tenemos nosotros nos ayuda a entender mucho mejor y entonces aplicamos el conocimiento, el don de ciencia, porque la Biblia dice que Dios nos da don de ciencia. Así es. ¿Tú sabes cuál es el problema, Carlos? El problema es, yo citaba a Timoteo 6:20, primera de Timoteo, y es que a través de la falsa ciencia la gente se desvía de la fe. ¿Por qué Dios vela por la ciencia, que es el tema? Porque Dios no quiere que nos desviemos de la fe, o sea, que dejemos de creer. Pero la fe no es ciega ni es irracional. Pero estudiar la Biblia es ciencia. Exactamente, claro que sí. Y entonces la interpretación de la Biblia eso es ciencia. Sí. Claro, la teología y sus procesos. Claro, y por eso es que muchas personas tienen tantos errores garrafales en muchos lugares, porque al no aplicar ciencia para la interpretación correcta de los textos, automáticamente tienen una interpretación errónea. Entonces, Dios vela por la ciencia porque el conocimiento nos lleva a nosotros a un lugar. Nos lleva a conocer las cosas como son y no como cualquiera pueda decir que es. Nos lleva a entender la verdad en su totalidad, absoluta. Así es. Por eso es que yo entiendo que Dios es una verdad absoluta y a mí nadie, yo soy, como tú dices, yo soy cuadrado con eso. Para mí Dios es una verdad absoluta. Escúchame que te quite tu frase. No, el primer físico cuántico fue el apóstol Pablo, entonces, porque dijo, Dios hizo lo que se ve de lo que claro. Así es. El apóstol Pablo tuvo una revelación científica. Así es. De conocimiento. Que ha tardado muchísimos años en desarrollarse y todavía hoy está en proceso de desarrollo, porque hay muchísimas cosas en la física cuántica que están en proceso de comprobación, pero que por la Biblia se sabe que es así y que puede ser así, y que lo vamos a ver en unos temas interesantes que hay por ahí de ciencia. Aquí lo vamos a ver hablando de Jesucristo y la resurrección, que viene por ahí. Ahí sí. Ahí vamos a ver unos temas cuánticos terribles, Claro. Ciencia. Entonces, mira, hay una científica, yo quiero decir esta frase antes de cederla a mis hermanos para que sigan desarrollando. Y es de María Mitchell. Ella dice, si la ciencia y la revelación bíblica no están, si la ciencia y la revelación bíblica están en conflicto, lo están para los que no entienden ni lo uno ni lo otro. Eso dice esta mujer, una astrónoma, una científica, Amén. Una maestra. Ella dice, si esto está en conflicto, la fe y la ciencia, es para los que no conocen ni una cosa ni la otra, o desconocen una de las dos. Porque el que logra conocer la ciencia como adentrarse en la fe, se va a dar cuenta que no hay ningún punto de división
excepto cuando viene una falsa ciencia y una ciencia equivocada o una ciencia sin reconocer al dador de ella. Así es. Pero algo que me estremece. Algo que me estremece. Ay, eso me asusta. ¿No? Johnny dice algo que lo estremece, un hombre grande y fuerte. Es como Dios en el libro de Apocalipsis toma a un hombre llamado Juan. Y Dios lo lleva al ¿A qué dimensión? A la dimensión de Dios. Ajá. Dios le dice, escribe lo que pasó, Ahí. lo que está pasando y lo que pasará. Eso significa que Dios lo llevó al momento de Dios, Santo. donde Juan podía ver las 3 dimensiones del tiempo al mismo tiempo. Aquí quiero salir yo ahora diciendo aleluya y mismo gloria a tiempo. Dios. Ese argumento está fuerte. ¿Estás entendiendo, hermano? Sí. Pero solamente un ser creador, pero no creador sino un ser perfecto, extraordinario, planificador, creativo. Amén. Sí. Después de haber permitido la historia, ¿verdad? Entonces él toma a un hombre. Yo creo que la Biblia no habla de más nadie, solamente a Juan Dios llevó a ese nivel. Toma a este hombre y lo lleva a ese nivel de gloria. Y le dice, ahora tú estás aquí conmigo, en mi dimensión. Y ahora tú puedes ver el pasado, El presente el y el presente futuro en una conjugación. y el futuro en una conjugación. Que se sin llama tener que presente. moverte, Se llama presente eterno. sin tener que moverte para ningún lado. Así es. Escribe ahora, Juan, escribe. Haz lo que tú quieras. ¿Y qué escribía Juan? Porque lo que él Escribe estaba- la visión. Lo que él estaba viendo era del futuro. Claro. O sea, viendo la situación de ciencia desarrollada que no estaba en su En su momento, el Imperio Romano, en su momento. donde él estaba Y con un batallando. estilo. ¿Qué estaba viendo Juan? Y con un estilo apocalíptico para que se complique más el asunto. ¿Qué veía? Más que la cuántica. Veía los vehículos, veía los aviones, veía Todo. ese desarrollo tecnológico armamentístico, Todo. esas catástrofes. Dios le mostró eso. Claro. Imagínese todo. usted en esos años, usted viendo las cosas de ahora. Qué espanto. Maravillado, Juan. ¿No? Y espanto. No. ¿Qué es esto? No, y maravillado frente a la gloria de A la Dios. gloria de Dios. Dice él, Así porque es. a la dimensión donde tú ves todo ahí. Todo. Claro. ¿Entiendes? Pero eso es estudio bíblico. Claro que sí, claro. Eso da lugar a estudio bíblico y científico. Y es así. Y eso que Johnny está hablando de ese presente eterno es algo que yo menciono mucho y lo he mencionado mucho, que la gente ignora. Esas dimensiones donde Dios puede llevarnos. Pero hay que entender que el poder de Dios sobrepasa el entendimiento del ser humano. Claro. O sea, para nosotros entrar a esos niveles multidimensionales, más allá del espacio-tiempo y del tiempo en sí, valga la redundancia, a salir del cuerpo, a vivir en el espíritu, ahí no existe tiempo. A entrar en esas dimensiones celestiales, ahí no puede existir el tiempo. Claro. ¿Y cómo se podría contabilizar eso? No hay forma. ¿Cómo se podría calcular eso? No hay forma. Entonces la ciencia se queda a ese nivel de distancia. Y de ahí que decimos que la ciencia no puede corroborarlo todo, no puede comprobarlo todo. O sea, la ciencia tiene una limitación por eso. Porque el nivel de Dios está por encima del nivel del científico, no importa qué tan sabio sea. Algunos se creen que sí. Mira, hay un tema con Albert Einstein. Él escribió cartas a Dios. Y en esas cartas a Dios, porque era influenciado por el Dios de Spinoza. El deísmo. Exacto, por el deísmo. Es una visión judía. Así es. Y él decía esta palabra. Mire hasta dónde puede llegar una mente como la consideramos nosotros, tan brillante y tan influenciadora en el último siglo y en los últimos años, y en la historia humana va a quedar marcada por los descubrimientos de este hombre. Sin embargo, mire lo que dice. Dice que Dios es el producto de la debilidad humana. Eso dice ese señor en esas cartas que fueron incluso hasta subastadas por $2,9 millones. Oiga esto. Que Dios es el producto de la debilidad humana. Y eso es una estupidez de un hombre que se supone que es un sabio, que se supone que es un genio. Entonces, ahí es que nosotros podemos establecer la diferencia entre la falsa ciencia, entre donde la ciencia se divorcia de la fe, cuando un científico no puede reconocer a Dios. Y mira qué diferencia cuando escuchamos a otros que descubren, por ejemplo, cosas como el ADN o como la secuenciación genética y dicen, este es el manual de Dios. Francis Crick en 1953. ¿Qué dice? Este es el manual de Dios.
Que antes solamente lo conocía Dios. Yo tengo un privilegio, dicen estos hombres, Así de es. conocer cómo las cosas fueron hechas, con un diseño, con una codificación. Francis Crick pensó que no había duda de que era un diseño y él se lo atribuye a extraterrestres. Bueno, pero cuando Pero él era ateo, cuando, se lo atribuyó a los cuando extraterrestres. establece un diseño, Francis Collins era ateo y se convirtió a exacto, cristianismo. pero siguió la misma línea. Sí. Porque Francis Collins lo que hace es la secuenciación de ese descubrimiento del ADN. Es como una continuidad del mismo proceso, pero estableciendo ya todo el conocimiento. Pero Albert Einstein, él tenía una vida como muy tormentosa. Sí. Porque, se supone o se presume que esa carta la escribió él. Y Bueno. acuérdate que la concepción materialista, los que no creen en Dios, han querido adueñarse de la figura de Albert Einstein. Así es. Pero Albert Einstein decía, Dios no juega los dados. Sí. Albert Einstein decía la mente de Dios. Albert Einstein Sí. decía el Dios que no es personal, porque él no era cristiano, Así pero es. tenía una concepción judía. Así es. Y él decía que el Dios que piensa la persona, que interactúa con el hombre, él no creía en ese Dios, pero él creía que Dios, el que él creía, vuelvo y repito, Ajá. que era el mismo de Spinoza. Así es. Dios creó todo y luego dejó el universo que corra que solo, corra. como un reloj. A su Así merced. Te creé y ya Y te con sol- el y te universo solté. te dejé Te con solté. las leyes. Sí. Claro, Albert Einstein no conocía el Evangelio de Jesucristo. No. Pero en una carta, él ponderó la figura de Jesucristo. Pero, ¿sabe qué? Incluso él llegó a decir, el que lee el Evangelio y lee los dichos de Jesús, no puede dejar de evitar ver la divinidad en él. Así es, pero tú ves cuando él decía, por ejemplo, que Dios no juega los dados. Sin embargo, cuando él empieza a entrar en la cuántica, tú sabes que la cuántica surge. Él no la aceptaba. La cuántica surge y va desplazando algunas cosas que ya él ya había conceptualizado. Sí. Entonces ahí él empezaba también a tener ese choque con la física cuántica, por ejemplo, con el principio de incertidumbre, y él dice, Dios no juega los dados, eso no puede ser. O sea, ¿cómo va a ser que una cosa tú no puedas saber dónde está y a qué velocidad se mueve al mismo tiempo? Y Niels Bohr, su compañero, su mejor amigo, Ujú. un gran pensador. y Claro, físico, claro, que lo ayudó a desarrollar le muchas di- teorías. Y le dijo, mira, Einstein, no le diga a Dios lo que él puede o no puede hacer. Lógico, Tú no eres nadie para tú decirle a Dios lo que él puede o no que es el puede punto hacer. que nosotros tocamos. ¿Por qué Dios vela por la ciencia? Hay una razón, Amén. para que no haya error. Claro. Para que nosotros estemos en la fe verdadera, en el conocimiento pleno. Eso tiene un peso. Claro. Y para eso tiene que venir un don de Dios a dárnoslo, porque el hombre no tiene esa capacidad. Sí, Cuando es el hombre, entonces viene un satánico, se convierte en un ateo, se convierte en un científico, una falsa ciencia y demás. Entonces yo creo que nosotros debemos de concluir esto, Johnny, aquí, porque hay que dejarle algo a la gente para los próximos segmentos, que yo sé que ellos están interesados en seguir gozándose con esto, esa excelencia, que es un programa que vino para quedarse. Así es, así es. Yo creo que Dios vela por la ciencia, por lo que usted acaba de decir. Es la forma de Dios mantener la revelación de lo que Él creó, porque Dios lo creó todo. No es que Dios vive creando, ya Dios creó todo. El hombre lo que hace es que descubre. Así es. El hombre no tiene la capacidad de crear, sino Así de es. descubrir y armar. Lamentablemente, el hombre se desvía y en vez de obtener esas informaciones y tomarlo para lo bueno, siempre tiene el pensamiento de continuo Al mal, como el Señor como dijo dice en Génesis, el así es. Amén. Mira, Entonces eso es lo que ha dañado Tú todo. sabes que el libro que yo escribí recientemente, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios, valga la cuña, ¿verdad? Todavía pueden buscarlo en Amazon y en algunas librerías aquí en República Dominicana. Cuando yo escribí ese libro, yo leía un libro de Stephen Hawking, ya fallecido, un científico, astrónomo británico. Y él decía, si alguien puede saber por qué estamos aquí, por qué el universo es como es, por qué las cosas son como son, entonces él dice, si podemos saber eso, entonces habremos conocido la mente de Dios. Dice él. Y yo me quedé así pensando, como estamos aquí ahora así tranquilos, y dije, ¿cómo así? Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, conocemos la mente de Dios, porque Él nos ha revelado sus conocimientos, sus propósitos, sus planes perfectos, nos ha dado don de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, palabra de ciencia, nos ha dado Sí, revelación, nos ha dado profecía para conocer los tiempos, para transicionarnos en las dimensiones eternas, nos ha dado una serie de cosas que sobrepasan el entendimiento incluso del ser humano. Entonces, ¿cómo es así? Ahora, ¿son más altos que nuestro pensamiento? Claro que sí, lo de Dios sí. Pero dice, ¿quién conocerá ese pensamiento? Dice,
el Espíritu de Dios que está en él. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Así y por eso es es que el apóstol Pablo en Corintios capítulo 2, verso 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para pensar como Él, para vivir como Él, para tener ese carácter de perfección que Dios quiere impregnar en nosotros, en la imagen de su Hijo. Entonces, entender eso a la gente le cuesta, y por eso es que Dios vela por la ciencia. Cerrando aquí, ¿qué dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 8? Jehová vela por la ciencia y trastorna las cosas de los prevaricadores. ¿A quiénes trastorna Él? A los que quieren cambiar las cosas para acomodarlas a su conceptualización y su entendimiento. Esos científicos que no quieren darle la gloria a Dios, Dios lo trastorna. Muchos quedan locos, muchos quedan, hasta se pierden por no reconocer a Dios, pierden su alma, que es lo más importante, porque Dios lo trastorna. Dice que a Dios le ha placido salvarnos por medio de una locura, que para la gente es locura esto, la predicación del Evangelio. Así es. Pero los sabios no han podido conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en su sabiduría se hicieron necios. ¿Qué pasa con el sabio? Yo siempre he dicho que el primer ateo es el que se quiere hacer sabio, porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Y eso es porque se basan en sus propias sabidurías y no en las que vienen de la palabra, no en lo que vienen de la revelación, de la doctrina y de las profecías bíblicas, que son la forma de Dios enseñarnos y de dirigirnos. Así que yo creo que, hermanos, nosotros hemos cumplido con nuestra asignación en el día de hoy de manera satisfactoria. Yo creo que sí. Yo creo que las personas que siguen este canal pues tienen ahora la oportunidad de compartir este contenido, de darle me gusta y de comentarlo. ¿Por qué Dios vela por la ciencia? Esperamos que sea de edificación como lo ha sido para nosotros. Sé que será así. Así que ya usted sabe que este es su segmento, Apacentando Conciencia, dentro de lo que es, esto es excelencia. Sintonícenos a las 10 de la noche de hora República Dominicana y recuerde que el día empieza con excelencia y termina con excelencia. Dios le bendiga.